El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Sabemos que la Cuaresma es un camino largo, 40 días, pues es Cuaresma, 40 días de preparación a la Pascua de Cristo. Y la Pascua de Cristo es el misterio de la pasión, muerte y gloriosa resurrección. De esta Pascua 2021, primeramente Dios. Y son 5 domingos, 5 semanas. Hoy es la segunda semana de la Cuaresma. 5 semanas de Cuaresma. Y la palabra de Dios nos presenta un tema muy interesante, muy bello, la palabra de Dios. La primera lectura nos presenta a Abraham, nuestro padre en la fe, a quien Dios le pide en sacrificio a su único hijo Isaac. Dice: dame en sacrificio al hijo que tanto amas. Entonces les decía que Isaac era el hijo pues que tanto deseó Abraham, el hijo de la ancianidad, la promesa que Dios le había dicho. Y entonces, tu único hijo que tanto amas, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham se dispuso a llevar al niño al sacrificio, al monte donde Dios le dijo. Y esta es una imagen profética de Cristo, el Hijo único del Padre Celestial, a quien tanto ama. Y aquí lo interesante es que el niño cómo colaboró para disponerse al sacrificio. El niño ama a su padre Abraham, el niño Isaac, era un niño, un adolescente. Se dispone en obediencia a su padre a ofrecerse en sacrificio. Cuando en este pasaje no lo relata, pero en otro momento dice que cuando va Abraham con el niño al sacrificio, el niño dice: papá, ¿cuál es la ofrenda de la víctima del sacrificio? Y Dios proveerá, mi hijo. No dijo que eres tú, ¿verdad? Si no le iba a asustar en ese rato. Dios proveerá. Bueno, ya cuando llegaron ahí al monte del sacrificio, el niño, por amor a su padre en obediencia, se dispuso. Porque si el niño no hubiera querido, pues hubiera corrido. ¿Dónde lo alcanza Abraham? ¿Verdad? Pero fíjense lo interesante. El amor del padre a su hijo Isaac es muy grande, pero por obediencia a Dios está dispuesto a ofrecerlo en sacrificio. Y el niño, por amor a su padre en obediencia, está dispuesto a ser sacrificado.
Pero cuando ya iba a llevarse a cabo el sacrificio, Dios detiene a Abraham y le dice, no, como tú fuiste capaz de ofrecer a Dios lo que tanto amas, serás llamado padre de unas generaciones, de todas las generaciones, tan grande como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Por ese amor y esa obediencia a Dios. Entonces se detuvo el sacrificio. Y es una visión profética, porque aplica la misma dinámica en el Hijo de Dios. El Hijo que ama a su Padre Celestial y en obediencia al Padre, y el Padre enamora a su Hijo, le pide el sacrificio. Y aquí no se detiene el sacrificio. Aquí se lleva a cabo el sacrificio del Hijo único del Padre. Fíjense qué interesante. El Hijo que tanto ama a su Padre, una obediencia hasta obediencia de muerte y en cruz. ¿Por qué? Porque el Padre ama a su Hijo y el Hijo ama al Padre. Y la obediencia va en función del amor. Cuando una persona obedece, sobre todo en la casa, en la familia, en la escuela, o es por miedo o es por amor. Y el Hijo no lo hace por miedo, el Hijo eterno, sino lo hace por amor. Porque a veces le dice a mamá, donde no me hagas lo que estoy pidiendo, te vas a ver cómo te va a ir, ¿verdad? Y ya verás. Y el niño ya no hace lo que le piden por amor a la mamá, sino por miedo a que no le vayan a pegar. Entonces la obediencia nuestra ante Dios y nuestros deberes, o es por miedo o es por amor. Y qué triste cuando es por miedo, porque el miedo paraliza y el miedo no te hace obrar con alegría, con entrega. O cuando lo haces a fuerzas, ¿verdad? Sin compromiso. Pero cuando eso es una obediencia por amor, cambia toda la panorámica. Y la obediencia desde las cosas muy sencillas hasta las decisiones más importantes de la vida. ¿Qué tema tan más bello nos presenta la palabra de Dios para este segundo de Cuaresma, domingo? El Hijo del Padre, el Hijo muy amado, el que ante la vista de sus apóstoles se transfigura todo su ser, porque hace manifestar su gloria divina. Le da esa confianza a los apóstoles de que ante ellos está presente Dios con todo su resplandor, porque quien camina con ellos y quien los ha invitado a seguirlo no es un hombre común, no es un hombre ordinario, no es un hombre que ha surgido de la nada y que causa un revuelo así repentino, no, es el Hijo de Dios que ha sido anunciado desde antiguo, y que es el Hijo de Dios, y que es Dios, y que su gloria resplandece. Pero para culminarla es necesario, dice, ser entregado en manos de los enemigos, donde va a morir y va a resucitar al tercer día. Por eso decían, ¿y qué es eso de resucitar de entre los muertos? Porque Él es el dueño de la vida. Él es el Hijo muy amado del Padre, escúchenlo. Nos invita el Padre Celestial. De esa nube, que es el signo de la presencia de Dios. Esa nube que acompañaba el arca de la alianza en el peregrinar, diciendo Dios, aquí estoy con ustedes. Así se manifiesta en ese signo y en esa transfiguración. Una nube y que con su sombra cubrió ese pedazo, y la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y ese Hijo amado también es amado por nosotros.
también es amado por nosotros. Es una dinámica en nuestra vida familiar, en nuestra vida cotidiana. Amar. Y amar no solamente a la familia nuclear, amar a todas las personas. A todas las personas. Y eso enseñarle a los niños, formar el corazón para amar, para servir. Y hay personas que son muy amadas y que aman a los demás, que siempre tienen una actitud para servir, tienen una actitud para una palabra, tienen una actitud para ayudar, para comprender, para perdonar. Y a veces nos encontramos personas así, que ni nos conocen y que no son nada y nos guían. Y decimos, un ángel se me apareció en esta persona. Hasta lo vemos con una luz. Que seamos personas así de luz para servir. Qué bonito es cuando uno se topa personas con esas actitudes, con esas palabras, que con la manera del trato y de hablarte te hacen sentir amado, aunque no seas nada. Claro que sí, cómo no, ¿verdad? Usted nada más dígame qué le ayudo. Oiga, me hace esto, sí. Qué bonito cuando te encuentras personas muy disponibles. Así era el Señor Jesús. Él así era, muy servicial. La gente se le acercaba y Él los atendía. Él siempre tenía una palabra. Él tocaba al enfermo. Él no condenaba. Él perdonaba. Por eso ese ser de luz que se transfigura, la transfiguración, se manifiesta, porque es la gloria de Dios. Vamos a pedir a Dios que nos sintamos muy amados por Dios, primero, muy amados por Él, para poder amar, para poder servir, para dar lo mejor de nosotros. Porque una persona que no se siente amada, tiene vacíos y tiene carencias afectivas y no se siente bien consigo mismo. Y por eso a veces le es muy difícil amar a los demás. Le es muy difícil servir a los demás. Por esas carencias. Es que mi papá, mi mamá, pero Dios te ama. A ellos también tuvieron carencias, pero Dios te ama. Tú no juzgues. Tú déjaselo a Dios. Tú siéntete muy amado por el Padre Dios, porque así como Él ama a su Hijo, así te ama a ti. Así como Él le dijo, este es mi Hijo muy amado, así también dice cada uno de nosotros, tú eres mi Hijo muy amado, porque somos muy amados por Dios y vamos a corresponderle a Dios. Que esta semana sea esa reflexión, cómo nuestro Padre Dios nos da lo que Él más quiere, a su único Hijo, y nos lo da para nuestra salvación, y nos invita a escucharlo, a reflexionar su palabra, su testimonio, su vida, en el amor que así lo reduce. Dice, todas las leyes y los mandamientos se reducen a amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Que así sea.